Una región rica y diversa, Europa del Este, cautiva por su encanto histórico que se entremezcla con la naturaleza. Esta es la tierra de los castillos y palacios, ciudades medievales que desbordan un encanto imperial que contrastan con sus ciudades vanguardistas. Una tierra de icónicas catedrales, magníficas plazas y museos, testigos de épicas historias que se dibujan en las cúpulas doradas de su horizonte. Europa Oriental combina lo antiguo con lo moderno, creando un mosaico rico en tradiciones, donde la grandeza se entrelaza con la imaginación de sus gentes. Exploremos juntos y descubramos algunos de los datos más interesantes y extraordinarios de Europa del Este. Número 1. La vida en los Cárpatos ucranianos. A pesar de que Ucrania es una nación eslava, el hecho de haber sido dividido sus territorios en diferentes ocasiones ha dotado a Ucrania de un carácter multicultural, como por ejemplo, en el suroeste del país encontramos la región de los Cárpatos, una región que se distingue por su belleza geográfica, pero también por su riqueza cultural. La región ha sido habitada desde los tiempos de la Rus de Kiev por los rusins o rutenos. Los rutenos no solo habitan esta región ucraniana, sino que es una entidad cultural que se extiende además por Hungría y Eslovaquia. En Ucrania, la región está dividida en las montañas de los Cárpatos y la región llamada Transcarpatia. La región montañosa de los Cárpatos es una región montañosa de 24.000 kilómetros cuadrados. Puedes viajar a través de esta hermosa región siguiendo el viaducto de Bokorokta, construido para unir Budapest y Viena con los Cárpatos. La Transcarpatia es un valle al sur de la zona montañosa. Para contemplar su hermosura, basta conocer el lago Sinevir. La región está habitada por rutenos, eslovacos, húngaros y rumanos que viven en pequeñas villas y que le dan a la región un colorido folclore que vemos no solo en sus coloridos trajes, sino también en sus instrumentos musicales, como la trembita o trompeta de los Cárpatos, uno de los instrumentos musicales más largos del mundo. Número 2. Varsovia. A orillas del río Vístula se desarrollaron diferentes principados y ducados durante la Baja Edad Media. Uno de estos principados fue el Principado de Masovia, una hermosa región que sirvió de inspiración a Frédéric Chopin y en donde se encuentra la capital polaca, Varsovia, fundada por los duques de Masovia a finales del siglo XIII. Desde 1596 se convirtió en la capital de la mancomunidad polaco-lituana, conocida también como la otra París de Europa debido a su belleza, pero también como la ciudad Fénix, por ser considerada indestructible al ser reconstruida múltiples veces a lo largo de su historia, principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando fue destruida en un 85%. Varsovia es una ciudad muy innovadora. En el 2017 ocupó el cuarto lugar en la categoría amigable para los negocios y el octavo lugar en capital humano y estilo de vida, de acuerdo a The Economist. Varsovia es toda una colección de joyas arquitectónicas que nos muestran su gran historia. Desde su casco antiguo, destruido casi en su totalidad y reconstruido después de la Segunda Guerra Mundial, actual patrimonio histórico de la humanidad. Entre muchos lugares icónicos más, destacan la Plaza del Castillo, rodeada de hermosos edificios de muchos colores, el antiguo Palacio Real, antigua residencia real, la columna del rey Segismundo III, quien convirtió a Varsovia en la capital polaca. Entre el Palacio Real y el Palacio sobre el Agua, residencia de verano de la realeza polaca, se encuentra una ruta de 14 kilómetros conocida como el Camino Real de Varsovia, llena de bellos edificios e iglesias. El Parque Real Lajczynski, en donde se encuentra la estatua del famoso compositor Frédéric Chopin. Varsovia es una ciudad muy verde, ya que casi una cuarta parte de su superficie está ocupada por parques o zonas verdes.
Además, es una de las pocas ciudades de la Unión Europea que tiene una reserva natural en plena ciudad. Para terminar nuestro pequeño recorrido, debemos mencionar un edificio emblemático de la era soviética en Polonia y el edificio más alto de la ciudad, el Palacio de la Cultura y de la Ciencia. Número 3. ¿Por qué es conocida República Checa? La República Checa es conocida a nivel internacional por varias razones. Por mencionar algunas de ellas, el cristal checo, especialmente el de Bohemia, es famoso en el mundo por su alta calidad, belleza y artesanía. En los últimos años el país es famoso por uno de sus antiguos nombres, Checoslovaquia, el nombre del estado de los checos y eslovacos que existió entre 1918 y 1992. A partir de 1993, Checoslovaquia se dividió pacíficamente en dos estados, la República Checa y Eslovaquia. La moneda oficial de la República Checa es la corona checa. Desde que se adoptó en 1993, la corona checa se ha mostrado bastante estable frente al euro y otras divisas internacionales, facilitando la inversión extranjera y el turismo. Pero República Checa también es conocida por sus grandes pensadores, como Franz Kafka, maestro literario judío, considerado uno de los autores más importantes del siglo XX, y cuya obra ha tenido una gran influencia en la literatura moderna. Pero también existe una frase que los checos gustan utilizar: todo checo es un músico. Y la República Checa ha sido una tierra de grandes músicos, entre ellos Antonín Dvořák, compositor posromántico, cuya célebre Sinfonía del Nuevo Mundo fue la primera pieza musical que se escuchó en el espacio, reproducida por Neil Armstrong en la Luna el 20 de julio de 1969, el día del alunizaje. Número 4. La vida en Rusia. A pesar de la imagen fría y solitaria del país, los rusos son anfitriones excepcionales, dispuestos a compartir su cultura y tradiciones con los visitantes. En los hogares, el té caliente y las conversaciones son una constante. El ajedrez es un juego que forma parte del tejido social ruso. Se juega en los hogares, parques y cafés, y desde en los niños hasta en los abuelos, la pasión por este deporte es palpable. En los pueblos rurales, el papel de la mujer es tan vital como el suelo fértil que se cultiva. Las mujeres rusas son el corazón de la comunidad, manejan el hogar, cuidan de sus familias y preservan las tradiciones ancestrales que han pasado de generación en generación. De hecho, el mito de la Madre Rusia es fundamental en la historia de la cultura rusa desde la época precristiana hasta nuestros días. Según la tradición rusa, el propio país tiene alma femenina. Esto se refleja en uno de sus tesoros más emblemáticos, las famosas matrioscas, muñecas talladas con habilidad y pintadas a mano que representan la esencia misma de la maternidad, la unidad y la interconexión de las personas. Asimismo, la cultura rusa tiene un fuerte enfoque en la belleza femenina. Desde niñas, las mujeres son educadas para cuidar su apariencia y ser femeninas, razón por la que las mujeres rusas son seguras de sí mismas, independientes y con una fuerte personalidad. Una característica importante de las mujeres en Rusia es que poseen una genética única, que es una mezcla de diferentes etnias que han habitado el país y que ha dado lugar a una combinación de rasgos físicos sobresalientes, razón por la que las mujeres rusas han logrado posicionarse como un ícono de belleza a nivel internacional. Número 5. Praga, capital de la República Checa. La hermosa ciudad de Praga es la capital y principal centro cultural e histórico checo. Praga ha sido llamada muchas veces el corazón de Europa, la ciudad de las 100 torres, Praga dorada o Praga mágica. Y es que esta ciudad parece haber ejercido una atracción espiritual o mágica a través de la historia. Fundada en el siglo IX,
Praga creció rápidamente para convertirse en la residencia de los reyes del Imperio Medieval de Bohemia en el año 1344, bajo el reinado de Carlos IV. En esta época se construyeron emblemas góticos como el Puente de Carlos, una importante construcción de piedra de 515 metros de longitud que cruza sobre el río Moldava, una de las postales más emblemáticas de Praga, debido a su impresionante galería inferior con contrafuertes y torres barrocas. La Catedral de San Vito, la más importante iglesia y símbolo espiritual checo desde el año 1344, así como también la nueva ciudad o Nové Miesto, al otro lado del río Moldava, que cuenta con una disposición urbanística única, con una plaza central masiva, el barrio Karovo, preciosos edificios renacentistas y barrocos, como la iglesia de San Ignacio y el teatro estatal. El castillo de Praga, que corona la colina sobre el río Moldava, es en realidad un enorme complejo de palacios, iglesias, torres, jardines y fortificaciones que se fueron construyendo a lo largo de 1000 años, desde el siglo IX después de Cristo. Hoy, sede del gobierno checo y abierto en gran parte al turismo. Tras las guerras husitas en el siglo XV, Praga fue capital del reino checo independiente. Durante esta época se agregaron elementos icónicos, como su emblemático reloj astronómico, ubicado en un costado de la antigua casa consistorial en la popular plaza de la Ciudad Vieja, y considerado como el tercer reloj astronómico más antiguo que sigue funcionando en el mundo. Durante el siglo XVIII, nuevas alas barrocas fueron agregadas al castillo, además nuevos palacios y sus emblemáticos jardines reales, que conducen a través de calles estrechas hacia la ciudad baja o Mala Astrana o ciudad pequeña, en donde la plaza Malostranske es el corazón del barrio. La lista de atracciones puede ser extremadamente extensa, así que terminamos con una atracción más: el barrio judío de la ciudad, o Josefov, en la Ciudad Vieja. Número 6. El arte en Bielorrusia. Es una rica y diversa tradición que abarca diferentes épocas y estilos, y que ha sido influenciado por una variedad de factores históricos, políticos, culturales y sociales a lo largo de los siglos. Hoy en día, el arte bielorruso es una mezcla de tradiciones antiguas y modernas que incluyen las culturas eslava, rusa, polaca y lituana. La cultura y el arte folclórico bielorruso han desempeñado un papel fundamental en la identidad cultural del país. Las artesanías tradicionales incluyen bordados y tejidos. Estos elementos a menudo reflejan la vida rural y la conexión del pueblo bielorruso con la naturaleza. En las últimas décadas, existe una comunidad artística vibrante que produce una variedad de obras de arte, incluyendo pintura, escultura, fotografía y música, que son expuestas en una serie de museos, galerías y espacios de arte que han surgido en las principales ciudades del país, como Minsk, donde se exponen obras de los artistas bielorrusos más famosos, como Mark Chagall, un pintor y artista gráfico que es mejor conocido por sus pinturas surrealistas que a menudo representaban su vida en Bielorrusia. Casimir Malevich y Vasily Kandinsky, conocidos por el desarrollo del arte abstracto, un estilo de arte que se caracteriza por el uso de formas geométricas simples y colores planos. Pero Bielorrusia también ha sobresalido en otras artes como en la literatura y la poesía, produciendo grandes artistas como Adam Bernard Mickiewicz, que se le ha comparado en Europa con Lord Byron y Goethe, y es el poeta nacional de dos países, Polonia y Bielorrusia. Los polacos lo reclaman como suyo por haber escrito en polaco, y los bielorrusos como de ellos por haber nacido en la actual Bielorrusia, en la provincia de Grodno. Número 7. Moscú. La cautivadora capital de Rusia se erige como un crisol de historia, cultura y arquitectura, que cuenta con una rica herencia que abarca desde la época de los zares hasta la era soviética y más allá.
La ciudad es una mezcla de hermosa arquitectura zarista y monumentos de la era soviética, la mayoría de ellos emplazados en el centro de la ciudad. Situada a orillas del majestuoso río Moscova, esta metrópolis de 2.510 kilómetros cuadrados es la ciudad más grande y poblada de Europa, con una población de más de 12.6 millones de personas en su área urbana. Además, es un importante centro político, financiero, cultural y científico en todo el continente europeo, razón por la que cuenta con el mayor skyline de todo el continente. En la actualidad, Moscú cuenta con una infraestructura moderna y se ha convertido en un centro financiero global, compitiendo con Londres, Nueva York y Hong Kong, pues la ciudad es sede de bancos internacionales y empresas multinacionales, así como de la Bolsa de Valores de Moscú. Sin embargo, el corazón de la ciudad es la emblemática Plaza Roja, flanqueada por algunos de los monumentos más icónicos del país. La majestuosa Catedral de San Basilio, con sus cúpulas de colores vivos, encargada en 1552 por Iván el Terrible para celebrar la toma de la fortaleza mongola de Kazán y terminada en 1561. Junto a ella se erige el imponente Kremlin, una fortaleza histórica que alberga palacios, catedrales y museos. Ciudadela de los Zares, sede de la Unión Soviética y ahora residencia del presidente ruso, el Kremlin ha sido durante siglos un símbolo del poder del Estado. En 1156, el príncipe Yuri Dolgoruki eligió la confluencia de los ríos Moscova y Neglinaya como emplazamiento del primer Kremlin, una fortaleza de piedra y madera, pues Kremlin significa fortaleza. Más tarde, en el siglo XV, el zar Iván el Terrible organizó un proyecto de reconstrucción a gran escala, invitando a varios maestros italianos a construir un nuevo y suntuoso complejo. Como resultado, diseñaron el magnífico conjunto actual de catedrales y edificios, en una fascinante fusión de estilos ruso temprano y renacentista. Número 8. Moscú, capital cultural. Moscú cautiva a sus visitantes por su rica herencia artística y su vibrante escena cultural. Sus palacios y exuberantes jardines cuentan la historia de los zares, mientras que la contrastada arquitectura soviética revela su historia reciente. Entre sus lugares más icónicos podemos mencionar al Teatro Bolshoi, un icono mundial de la ópera y el ballet, donde los artistas más talentosos del país deslumbran al público con actuaciones magistrales. En la actualidad, la ciudad cuenta con más de 400 museos de temática variada, entre los que podemos mencionar el Museo Tsaritsyn, un tesoro cultural que revela la opulencia y el esplendor de la Rusia imperial. Para los amantes del arte existen santuarios que albergan una colección de obras maestras, desde pinturas renacentistas hasta arte contemporáneo, como el Museo Pushkin o la Galería Tretiakov, una joya nacional que presenta una amplia colección de arte a lo largo de los siglos. Como contraste, la ciudad posee obras del último siglo, como el Metro de Moscú, que no solo es un sistema de transporte, sino también una obra maestra de la arquitectura subterránea. Construido durante la era soviética, quienes lo llamaban el Palacio del Pueblo, razón por la cual decidieron decorarlo como tal. Actualmente es uno de los metros más largos del mundo, con un recorrido de más de 350 kilómetros y 203 estaciones, 44 de las cuales han sido declaradas como Patrimonio de la Humanidad. Pero también encontramos los imponentes edificios de la era de Stalin, monumentos históricos que reflejan el esplendor y la ambición de la antigua Unión Soviética. Algunos ejemplos destacados son la Universidad Estatal de Moscú y el Hotel Ucrania.
así como el Centro de Exposiciones de Rusia, un destino imperdible, con exposiciones que abarcan desde arte contemporáneo hasta ciencia y tecnología, o el Museo de la Cosmonáutica, una celebración del legado espacial del país, con exhibiciones que muestran la historia de la exploración espacial rusa. Y como muestra de su modernidad, encontramos dos íconos de la ciudad: la Torre Ostankino, la torre de televisión más alta de Europa, con una altura de 540 metros, ofrece vistas panorámicas impresionantes de la ciudad, y el puente Sivo-Pizny, una maravilla arquitectónica que cruza el río Moscova. Número 9. El oeste de Ucrania. Las regiones de los Cárpatos y Crimea son ejemplos de la rica diversidad cultural y geográfica de Ucrania. Sus paisajes montañosos, bosques frondosos y pueblos históricos ofrecen un testimonio vibrante del patrimonio del país. Sin embargo, el elemento geográfico que quizás más ha configurado la identidad ucraniana es el río Dnipro. Este río majestuoso, que nace en Rusia y atraviesa Ucrania de norte a sur, divide el país en dos sectores con características distintivas. El sector oriental, de vocación industrial y con grandes recursos mineros, alberga alrededor del 44% de la población total del país, mientras que el occidente, de vocación agrícola, mantiene más arraigadas las tradiciones y lengua ucranianas. Sin embargo, el ucraniano es el único idioma oficial en todo el territorio, de acuerdo a la Constitución, más allá de las diferencias regionales. El oeste de Ucrania es un caso especial en el país. Es más ucraniano que el resto del país y al mismo tiempo se considera más europeo. Gracias a su historia diferente, consigue ser ambas cosas. Tras varios siglos de dominación polaca y del Imperio Austrohúngaro, esta tierra está llena de fortalezas y castillos que dan testimonio de ello. Tras la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial, la región fue ocupada por los soviéticos en 1944. Tras el transcurso de los años, la región vivió el surgimiento de una identidad rutena única, que es la base de gran parte del nacionalismo ucraniano contemporáneo. La región desempeñó un papel importante en el movimiento que condujo a la independencia de Ucrania en 1991. La gente habla ucraniano y sigue mostrando un mayor orgullo por las tradiciones ucranianas que en el resto del país. Es la única región en Ucrania cuyas divisiones políticas actuales han respetado las divisiones culturales históricas, como por ejemplo Halish, la antigua Galicia, Volinia y Policia, antiguos principados del Rus de Kiev. Bukovina es uno de los rincones más bellos y remotos de Europa del Este. Allí encontramos a Chernivtsi, esta hermosa ciudad ucraniana que ha conservado el estilo y el espíritu de una capital del Imperio Austrohúngaro. El nombre de Pequeña Viena no sorprenderá a nadie. La ciudad más grande de la región, la capital de Galicia, Leópolis, cuenta con una rica arquitectura histórica encantadora y una indulgente cultura del café. Desprende el mismo encanto centroeuropeo como Praga o Cracovia. Puerta de entrada a los igualmente seductores Cárpatos, Leópolis también está rodeada de destinos que ofrecen algo inusual. Las cúpulas doradas del monasterio de Pocheyiv y el casco histórico de Lutsk, con su doble personalidad, revelan algo. Leópolis pertenece y nunca salió de Europa. Número 10. ¿Cómo se originó Polonia? Durante la Alta Edad Media, el territorio de la actual Polonia estaba ocupado principalmente por dos tribus eslavas occidentales rivales, los bislanos, quienes instalados en la colina de Babel, fundaron la actual Cracovia. Por otro lado, los polonios, asentados en la cuenca del río Vístula, en los alrededores de la actual Varsovia. El líder polonio, Mieszko I, logró unificar los territorios de ambas tribus y en el año 966 después de Cristo fue bautizado
introduciendo así el cristianismo en el futuro reino polaco. El término Polonia viene de la palabra polaca pole, que significa campo o llanura, y posiblemente haga referencia a la tribu de los polonios que habitaban en las llanuras, esto en contraste con los bislanos que habitaban alrededor de los Cárpatos. Para el año 1000 después de Cristo, Polonia era ya un reino que se extendía desde Sajonia hasta Kiev. Polonia es un país que ha experimentado épocas de oro, pero también períodos sombríos de su historia. Si hablamos de una de estas épocas de oro, podemos hablar de los años en que lideraba la mancomunidad polaco-lituana, formada en 1569, y que era para aquella época uno de los países más extensos de toda Europa. Pero si hablamos de períodos sombríos, podemos hablar del período de 123 años en que Polonia desapareció del mapa. A finales del siglo XVIII fue repartida entre sus poderosos vecinos, Prusia, Rusia y Austria, recuperando su independencia hasta 1918, tras la Primera Guerra Mundial. Polonia parecía ser siempre una tierra codiciada por sus vecinos, y así los gobiernos de Stalin y Hitler acordaron en Moscú, en agosto de 1939, el reparto de Polonia. El 1 de septiembre de 1939, Hitler invadía Polonia con la idea de borrar a este país del mapa. Unas semanas después, Rusia invadía la mitad oriental de Polonia, reclamándola como suya. Después de la Segunda Guerra Mundial, 1 de cada 5 polacos habían muerto, y el país quedaría bajo el régimen soviético, no recuperando su libertad hasta diciembre de 1990, cuando Lech Walesa se convirtiera en el presidente de la Tercera República de Polonia. Número 11. La vida en Bielorrusia. En Bielorrusia se hablan oficialmente 2 idiomas, el bielorruso y el ruso, y existe una mezcla de ambos, llamada trasianka, una variedad de lenguaje que combina elementos de ambos idiomas de manera informal y a menudo no estándar, utilizada principalmente en situaciones informales. En cuanto a la seguridad en el país, de acuerdo al sitio especialista en el tema Numbeo, el nivel de seguridad en Minsk, por ejemplo, es moderado, con un índice de criminalidad relativamente bajo. Bielorrusia es el único país de Europa en donde la pena capital se practica de forma rutinaria, por ejemplo, por un asesinato o por distribución de drogas. En cuanto al costo de vida, en el contexto europeo es relativamente bajo. En el índice de costo de vida de Numbeo aparece en el puesto número 427, muy cercano a ciudades como Lima, Perú, o Cuenca en Ecuador, y por abajo de ciudades como Puebla en México. Los bielorrusos tienen reputación de ser humildes, amables y muy hospitalarios. En Minsk aún se miran los monumentos de la era soviética y la aceptación de los tales suele ser mixta. Algunos los ven como un símbolo de la opresión soviética, mientras que otros los ven como un símbolo de la historia y la cultura del país. Como dato curioso, en Bielorrusia existen agencias de asesoramiento para extranjeros con el fin de lograr casarse con una mujer bielorrusa, famosas por su gran belleza, pero también por su alta educación y orientación hacia la familia. Número 12. Kiev, capital de Ucrania. En el corazón de Europa Oriental, donde las estepas se encuentran con las orillas del imponente río Dnieper, se alza Kiev, la capital y ciudad más poblada de Ucrania, una ciudad que respira una historia, cultura y belleza épica. Su río testifica siglos de grandeza. Los puentes que cruzan este caudal, como su icónico Puente Sur, son vínculos que unen el pasado con el presente, simbolizando la conexión de sus habitantes con este río que ha forjado la identidad de la ciudad. En el corazón de Kiev encontramos la animada calle de Khreshchatyk, una arteria llena de vida que late al ritmo del bullicio urbano, mientras que el encantador barrio de Podil evoca la esencia bohemia de tiempos pasados. ¿Y qué decir de sus emblemáticas plazas, como la Plaza Maidán y la Kontraktova,
testigos de la pulsante energía de la ciudad, donde se entrelazan los destinos y acontecimientos que han marcado la historia nacional. Pero Kiev es conocida como la ciudad de las cúpulas doradas, debido a las cúpulas de sus iglesias y monasterios que se elevan hacia el cielo como faros de fe y espiritualidad. Entre ellos podemos mencionar desde la majestuosa Catedral de Santa Sofía, con sus cúpulas doradas que parecen tocar el cielo y nos recuerdan la grandeza de su pasado imperial, hasta sus místicos monasterios, como el de San Andrés, con sus murallas y su atmósfera serena, el de la Trinidad de San Jonás, un oasis de paz en medio del bullicio de la ciudad, y el de las cuevas de Kiev, o Perchersk Lavra, fundado en el año 1051, un conjunto de cuevas, iglesias y museos rodeados por murallas, declarado un lugar santo ortodoxo oriental y patrimonio de la humanidad. Sin embargo, esta ciudad está también llena de monumentos que se erigen como símbolos de la determinación del pueblo ucraniano en su búsqueda de la libertad y la dignidad, como la Puerta Dorada de Kiev, acceso a la ciudad en el siglo XI, el famoso monumento de los fundadores, o el monumento a la Madre Patria, una estatua colosal que vigila a los habitantes de la ciudad desde las alturas, y el majestuoso Arco de la Libertad, que rinde homenaje a los héroes que forjaron la historia de Kiev. Número 13. San Petersburgo. En el Golfo de Finlandia, a orillas del Mar Báltico y a unos 700 kilómetros al noroeste de Moscú, se encuentra ubicada la segunda ciudad más poblada del país, la hermosa ciudad de San Petersburgo. Con más de 5,5 millones de habitantes, la ciudad de San Petersburgo es la ciudad con más de 1 millón de habitantes más septentrional del mundo. Para tener una idea de la ubicación septentrional de esta bella ciudad, basta con mencionar que está en la misma latitud de ciudades como Anchorage en Alaska u Oslo en Noruega. Así que la ciudad es una mezcla fascinante de una arquitectura imperial en condiciones árticas. San Petersburgo está ubicada en la desembocadura del río Neva, construida sobre numerosas islas y canales, por lo que la ciudad es conocida como la Venecia del Norte. San Petersburgo fue fundada en 1703 por el zar Pedro el Grande, sobre terrenos pantanosos arrebatados a Suecia durante la Gran Guerra del Norte, y su construcción fue con el propósito de crear una nueva capital para el imperio que compitiera en belleza con capitales europeas como París. La ciudad fue nombrada como la ciudad de San Pedro en honor al patrono del zar y se convirtió rápidamente en la capital del imperio, esto desde 1712 hasta 1918. Hoy San Petersburgo es considerada como una de las ciudades más bellas del mundo. Número 14. Moravia del Sur. Una región próspera y fértil, el paisaje de Moravia del Sur, o Nizhny Morava, es encantador, una mezcla de colinas y bosques densos. Más hacia el sur, camino hacia Viena, la tierra se vuelve notablemente más abundante y fértil. Los huertos y viñedos se extienden hasta la propia Austria. Su centro principal, Brno, es la segunda ciudad más poblada del país. Es un destino vibrante y culturalmente rico. Ubicada en el corazón de Moravia, Brno ofrece una combinación única de historia, modernidad y una próspera escena artística, donde se viven las artes como en pocos lugares en Europa, la música, el teatro, la ópera, y es el lugar donde las orquestas con sus tradiciones se fusionan. La ciudad está llena de monumentos, plazas, fuentes, iglesias, edificios históricos, jardines que nos transportan hacia la Plaza de la Libertad, el corazón de Brno, rodeada por edificios históricos, cafés y tiendas. La ciudad presenta una arquitectura deslumbrante que incluye el castillo Spielberg y la catedral de San Pedro y San Pablo. Brno
También alberga prestigiosas universidades e institutos de investigación que la han convertido en un centro de innovación y actividades intelectuales. Sin embargo, Brno es famosa no solo por sus monumentos históricos, sino también por su moderna arquitectura funcionalista. Allí se encuentra la Villa Tugendhat, un edificio mundialmente conocido y de gran importancia arquitectónica al ser uno de los prototipos pioneros de la arquitectura moderna en Europa y que fue diseñado por los arquitectos alemanes Ludwig Mies van der Rohe y Lili Reich. En los alrededores de la ciudad, en la parte meridional de la región, encontramos el castillo de Vranov, ubicado en lo alto de una roca sobre el río Dyje. El castillo es una de las estructuras barrocas más espectaculares de su tipo en Moravia. Así también, el sur de Moravia es una región vinícola que se extiende desde el punto más meridional del río Morava hasta la zona situada al oeste de Brno. Aquí se encuentra el 96% del total de viñedos del país. La tradición vinícola se remonta a la época del Imperio Romano. Tener un viñedo y una bodega propios forma parte del estilo de vida tradicional de los locales. Número 15. La vida en República Checa. Por lo general, la calidad de vida en Chequia es buena. El país tiene una economía próspera, un sistema de salud de alta calidad y accesible, una educación pública gratuita y de calidad, así como una baja tasa de criminalidad. El país es seguro en comparación con otros países europeos. La infraestructura del país es moderna y bien desarrollada. Las carreteras, el transporte público y las conexiones de Internet suelen ser eficientes y confiables y tienen un bajo costo. Además, el país tiene una rica cultura y un entorno natural vibrante. En cuanto al costo de vida, en comparación con otros países europeos occidentales, en la República Checa tiende a ser más bajo. Razones por las que más de 600.000 extranjeros viven en Chequia, de los cuales más de 200.000 residen en Praga. Según estudios internacionales, Praga es una de las mejores ciudades para extranjeros, ocupando un lugar destacado en calidad de vida y trabajo. Sin embargo, la República Checa no es perfecta y la barrera del idioma es el principal obstáculo al que se enfrentan muchos extranjeros. Según el Foreign Service Institute de los Estados Unidos, el checo es uno de los idiomas más difíciles de aprender. Esto se debe a que la estructura del checo se basa en la lengua eslava. Sin embargo, si tienes conocimientos de ruso o polaco, puede que te resulte más fácil aprenderlo. Número 16. Cracovia. La histórica capital de Polonia fue de antaño el hogar de los reyes polacos por más de 500 años. Hoy en día es la segunda ciudad más grande del país y además uno de los lugares más populares y joya arquitectónica de Europa Central para los viajeros, siendo un importante centro de arte, comercio y cultura. Gracias a su larga historia y a su rico patrimonio cultural, hay innumerables joyas ocultas por toda la ciudad. Monumentos, preciosos edificios históricos con una extraordinaria mezcla de estilos arquitectónicos, espacios verdes y plazas públicas como Rynek Główny o Plaza del Mercado Principal, centro de la vida política y social de la ciudad y uno de los espacios públicos más grandiosos de Europa. Pero sin duda, el símbolo de la ciudad es el complejo real de edificios que ocupa la colina de Wawel, símbolo durante siglos de la identidad nacional, cultural y espiritual del país. Además, Cracovia es la sede de la universidad más antigua de Polonia, la Universidad Jagiellonica, fundada en 1364, posee una rica historia y que ha sido un centro de aprendizaje durante siglos. Una de las atracciones más inolvidables de Cracovia son Kazimierz y Podgórze, antiguos barrios judíos de la ciudad, en donde encontramos la antigua fábrica de Schindler, una antigua fábrica de esmaltes propiedad de Oskar Schindler,
que se hizo famosa por la película de fama internacional La lista de Schindler, del director Steven Spielberg en 1993. Hoy en día, la fábrica se ha convertido en un museo donde se ofrece una poderosa visión de la historia de Cracovia durante la Segunda Guerra Mundial. Número 17. La historia de Rusia, sus orígenes. Los orígenes de Rusia se remontan al siglo IX con el Rus de Kiev, un estado eslavo oriental, nacido de la unificación de principados bajo el gobierno varego, un pueblo de origen vikingo. Tras la muerte de Rurik, príncipe de Novgorod, sus descendientes conquistaron ciudades como Kiev para controlar la ruta comercial del Báltico al Mar Negro, rica en pieles y ámbar. Establecieron su capital en Kiev, creando el Rus de Kiev, cuna de la cultura rusa y considerada como la madre de todas las Rusias. En el siglo X, para fortalecerse, adoptaron el cristianismo ortodoxo de Bizancio, consolidando así su identidad. Su prosperidad se vio truncada en el siglo XIII por las invasiones mongolas que fragmentaron el estado y obligaron a sus líderes a refugiarse en el norte. Los bosques del norte les proveían protección contra las hordas mongolas, y la ciudad de Vladimir se convirtió en la nueva capital del Rus de Kiev y el centro de la Iglesia Ortodoxa rusa. Dentro del principado existía una pequeña ciudad fundada por un príncipe de Kiev en los bosques a orillas del río Moscova, conocida como Moscú. Moscú, tras diversos movimientos políticos y estratégicos, adquirió poder e influencia en la región, y en 1830 el príncipe de Moscú, Dmitri Donskoy, derrotó a los mongoles en la batalla de Kulikovo. Esta victoria marcó el comienzo del declive del dominio mongol en Rusia y consolidó el ascenso de Moscú como potencia regional. A partir del siglo XV, Moscú se convirtió en la capital de la Rus de Moscovia y el centro de la Iglesia Ortodoxa rusa. Los príncipes moscovitas unificaron gradualmente las tierras rusas bajo su gobierno, y en el siglo XVI, bajo el reinado de Iván IV el Terrible, se formó el Zarato ruso, antecesor del Gran Imperio ruso. Número 18. Pomerania. Una región histórica de Europa que se extiende a lo largo de la costa sur del mar Báltico. Su nombre proviene de la palabra eslava pomore, que significa junto al mar. Pomerania tiene una rica historia y ha sido influenciada por varias culturas y poderes a lo largo de los siglos, siendo habitada por varios pueblos, incluidos eslavos, prusianos y polacos. El ducado se aseguró el desarrollo económico a través de ciudades portuarias que formaban parte de la Liga Hanseática. En los siglos XVIII y XIX, esta zona pasó a ser primero territorio prusiano y luego alemán. Fue devuelta a Polonia en 1945 tras el final de la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad, la región es una tierra de hermosas playas, tranquilos lagos, colinas onduladas, castillos teutónicos que salpican las orillas del Vístula y sus afluentes. Gran parte de la historia de la región se desarrolló a las orillas del río Vístula, principal arteria comercial durante siglos, razón por la cual muchas de sus ciudades, como Toruń, conocida por ser el lugar de nacimiento del astrónomo Nicolás Copérnico, creció y llegó a poseer un casco antiguo que conserva un ambiente medieval, siendo llamada una joya del gótico y declarada Patrimonio de la Humanidad. Cerca de allí encontramos Bydgoszcz, una ciudad de gran riqueza arquitectónica con presencia de estilos neogótico, neobarroco, neoclásico, modernista y Art Nouveau, por lo que se ganó el sobrenombre de la Pequeña Berlín. Pero la región también es conocida por sus hermosas playas, dunas y bosques, y es un destino popular para practicar windsurf, kitesurf y otros deportes acuáticos. En la región encontramos las dunas de Leva, que son una de las atracciones turísticas más populares de la zona, y la península de Hel, una península de banco de arena de 35 kilómetros de largo que separa la bahía de Puck
del mar Báltico y es conocida por sus hermosas playas, dunas, bosques y vida silvestre. Además, la región del Báltico es rica en ámbar, una piedra preciosa de color miel. Los artesanos de los talleres de la región pulen las piedras hasta conseguir un acabado y un brillo únicos, pero sin duda los mejores de ellos los encontramos en la ciudad de Gdańsk, una ciudad de la costa báltica que posee un ambiente único que la separa del resto del país. Es un lugar que ha sido moldeado por la gran variedad de ricos comerciantes atraídos por su puerto. También se convirtió en un importante centro artístico. Los orfebres de piedras preciosas y ámbar de la ciudad creaban joyas finas para las cortes reales de Europa y los talleres de la ciudad adquirieron gran renombre, lo que impulsó aún más su desarrollo económico, convirtiéndola en el mayor puerto báltico del país y en un importante centro de comercio con el resto de Europa. También la ciudad tiene una gran importancia histórica en el país, pues fue capital por más de 300 años del Ducado de Pomerania, miembro de la poderosa Liga Hanseática, una ciudad muy rica que desempeñó un papel fundamental en la mancomunidad de dos naciones y también como el lugar en donde el comunismo comenzó a desmoronarse en el país. Tras las huelgas de los astilleros en 1980, movimiento liderado por Lech Wałęsa, un líder sindical y trabajador de los astilleros, fundador del movimiento Solidaridad o Solidarność en polaco. En la actualidad, en el corazón de Gdańsk se encuentra la reconstruida ciudad principal, con coloridas fachadas, tiendas y restaurantes. Hoy, junto con la localidad costera de Sopot y el puerto de Gdynia, forman el área urbana conocida como el Trójmiasto o la Triple Ciudad, una enorme metrópolis que se extiende alrededor del borde de la bahía de Gdańsk. Número 19. Música y folclore ucraniano. Los ucranianos son gente familiar y valoran el tiempo que pasan juntos. Les encanta cantar y bailar y tienen una larga historia de folclore. Muchas celebraciones incorporan bailes y canciones muy antiguos que han pasado de generación en generación. La música folclórica ucraniana se desarrolló como una forma de contar historias. Los Kobzari, guardianes del folclore ucraniano, eran juglares ambulantes muy respetados que viajaban de ciudad en ciudad difundiendo noticias a través de un amplio repertorio de canciones. Entre ellas se encontraban los Bilini, poemas narrativos épicos que relatan las valientes hazañas de los héroes de la Rus de Kiev. Tradicionalmente, los Kobzari utilizan la bandura para acompañar sus narraciones históricas, un instrumento hasta con 65 cuerdas. Este instrumento pronto se convirtió en un símbolo nacional. Durante la época soviética, mantuvieron a los ucranianos informados de la colectivización, el hambre y la represión. Cuando Stalin se enteró de su existencia, ordenó inmediatamente la celebración de una conferencia nacional de Kobzari, fingiendo un gran interés, y luego mandó fusilar a todos los asistentes. Número 20. Minsk. Minsk es la capital y la ciudad más grande de Bielorrusia. Ubicada en la parte central del país, es un importante centro político, económico y cultural del mismo. Con una población cercana a los 2 millones de habitantes, se convierte en la 11ª ciudad más poblada de toda Europa. Los edificios históricos, los monumentos, sus museos, sus atracciones culturales y el insólito sistema de aguas de la capital combinan el confort moderno con la elegancia natural. Minsk también es conocida por sus parques y jardines, como el Parque Central Gorki, que cuenta con atracciones de feria y una noria de observación que ofrece unas vistas impresionantes de la ciudad, o el Parque Victoria, situado en la parte central de la ciudad, junto al río Svisla. El parque se creó en 1945 para conmemorar la victoria soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.
Pasear por las calles de la ciudad recuerdan a cientos de visitantes su rica historia, como en la Avenida de la Independencia, que actúa como arteria principal de la ciudad y abarca más de 15 kilómetros, y donde encontramos la Plaza de la Independencia, que con sus 7 hectáreas se convierte en una de las plazas públicas más grandes de toda Europa. Desgraciadamente, durante la Segunda Guerra Mundial, Minsk fue gravemente destruida y no han sobrevivido muchos edificios antiguos, pero destacan las construcciones de arquitectos bielorrusos del siglo XX, como la Casa de Gobierno, las viviendas edificadas a lo largo de la avenida Francis Skorina, el Teatro Nacional de Ópera y Ballet, uno de los teatros de ópera y ballet más importantes de Europa del Este, y la Biblioteca Nacional de Bielorrusia, un edificio de 22 plantas y más de 8 millones de libros, y que debido a su forma de diamante es llamado el diamante del saber, y que se ha convertido en un símbolo de la nación y un lugar de orgullo para el pueblo bielorruso. Para ti, ¿qué dato crees que deberíamos haber incluido en nuestro listado? ¿O cuál de los que hemos mencionado te parece más interesante? Déjanos tus comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y darle un like a este video. Y nos vemos en nuestra próxima exploración de maravillas alrededor de nuestro planeta.